Muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos en un programa del Baldón de Cobián. Hoy, como nunca, tengo una serie de invitados que para mí es un privilegio tenerlos conmigo. ¿Por qué? Primero, porque son cordobeses, pertenecen a un grupo en el que he estado participando desde hace más de 2 años, prácticamente como observador. Y pocas veces he visto a un grupo de personas tenerle tanto amor a Córdoba como ellos y otros más que por alguna razón no pudieron conectarse todavía. Cada uno de ellos tiene cualidades específicas, tiene muchos conocimientos y son gente que normalmente, bueno, salvo Carlos que tiene medios de comunicación, no son escuchados en la ciudad, no son valorados y ellos, como muchos talentos cordobeses, tenemos al arquitecto abajo. ¿Te puedes presentar, por favor, y decirnos un breve currículum? Luis Miguel, ¡ja! Pone el, sobre todo porque, a ver, venga, Luis Miguel. Te iba a decir ¿Qué tal? arquitecto Arroz, pero no debo. Me llamo Luis Miguel Andrade Guevara, tengo 35 años, soy originario de la ciudad de los 30 Caballeros, Córdoba, Veracruz. Actualmente ejerzo la profesión de arquitectura. Tengo mi carrera trunca incluso, no soy arquitecto, aclaro. Pero sin duda alguna, siempre he seguido mucho lo que es el avance y la historia de la ciudad. Eso es lo que a mí siempre me ha apasionado mucho, lo que es la historia, principalmente. Creo que muchos de ustedes están enterados. Me encanta mucho la difusión cultural y turística de nuestra ciudad. Como todo, pues me gusta ser también observador y participador de algunos eventos culturales. Y pues bueno, actualmente estoy en una compañía, en una constructora, ejerzo el puesto de supervisor de obra por el momento y también me dedico a lo que es el diseño y de lo que es también parte de mi trabajo. Muchas gracias. Ingeniero, por favor. Día a todos, buenas noches. Ahora sí, hablando bien propio. Soy Israel Rojas Holguín, soy ingeniero en gestión empresarial por el Instituto Tecnológico de Orizaba. Estoy estudiando una maestría en ingeniería administrativa, igualmente por mi alma mater, el Instituto Tecnológico de Orizaba. Y como cosas que he desarrollado, por ejemplo, he estado con mi hermano acompañándolo en esta página llamada ZM Córdoba. Igual me considero un entusiasta de la ciudad y pues adelante. He desarrollado ciertos temas como lo es el city marketing y otro tipo de temáticas, ¿no? Que espero poder aportar. Ahorita platicaremos al respecto. Profesor, Perfecto. preséntese, mi querido profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Mi nombre es Pedro Solís Ruiz, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente trabajo o laboro como docente en 2 universidades privadas. La primera de ellas, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la licenciatura de Publicidad y Diseño Gráfico, y también en la Universidad de Sotavento, Campus Orizaba, en el Bachillerato Técnico de Comunicación y la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Mi paso en Córdoba ha sido diverso en los medios de comunicación. El Mundo de Córdoba, Sistema Informativo al Día en Radio Nova 92, La Bestia Grupera, en fin, inclusive en algunos medios de páginas web locales he participado y también he fungido como parte del representante del Departamento de Comunicación Social, en este caso de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Un gusto saludarlo, Cobián, y a todos los que nos acompañan. Y aquí estamos listos para darle al tema. Muchísimas gracias, don Carlos, si fuera tan amable. Muchas gracias, José Miguel. Buen día a todos ustedes, a quienes nos acompañan en esta transmisión y por supuesto a quienes estamos compartiendo pues, este foro virtual en el Baldón de Cobián. Bueno, pues mi nombre es Carlos Vergara, me pueden ubicar en redes sociales como Carlos Vergara SZ y bueno, pues desde hace 22 años soy el editor, el director, el fundador de la revista Magazine. Es esta revista de Córdoba que ustedes deben de conocer, que se dedica a divulgar pues, la historia precisamente de Córdoba y la región. Y pues desde hace 2 años también nos lanzamos el sitio web de noticias Periodistas Multimedios, que como lo acabo de decir, acaba de cumplir 2 años. Y bueno, también como agente cultural
Hemos desarrollado por ahí diversas actividades precisamente para promocionar tanto la cultura, la historia y por supuesto el turismo en esta ciudad de Córdoba. Y también, bueno, pues les doy el avance de que este lunes vamos a presentar de manera virtual también la página web cordobamx.com para promocionar nuestra ciudad, tanto entre los mismos cordobeses como hacia el resto del mundo. Muchas gracias por la invitación, José Miguel. Gracias a todos por acompañarme. Ahorita estamos grabando de noche, pero bueno, usted no sé cuándo lo verá, si será de mañana, de tarde o de noche el programa. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan. Primero que nada, hemos platicado de manera informal durante mucho tiempo que algo se debería de hacer porque Córdoba cambiara la mística que tiene actualmente o la mística que no tiene. Es decir, ¿qué puede hacer el próximo presidente municipal? Por un lado, como autoridad, y por otro lado, ¿qué deben de hacer los cordobeses para que Córdoba resulte más atractiva? Para que venga más comercio, para que venga más industria, para que venga más turismo, para que la gente sepa que existe Córdoba. Y les pregunto esto porque ustedes aman a Córdoba y cada vez que platico que vivo en Córdoba me dicen, está cerca de Orizaba. Y eso a los cordobeses no nos cae muy bien. Entonces, no sé quién quiera comenzar a responder esto, por favor. Bueno, si me permites, José Miguel, porque creo que lo que voy a comentar les puede dar la pauta a Israel, a Luis Miguel y a Pedro, y por supuesto a ti mismo. Creo que lo primero que debemos de hacer como cordobeses es rescatar nuestra autoestima. Estamos muy subvalorados. Es cierto que Orizaba ha tenido, ha recuperado en ese atraso que se había encontrado durante más de 20 años, y esto como que nos ha pegado en el orgullo y nos sentimos como menos, no sé por qué los cordobeses de un tiempo para acá nos sentimos como menos, pensamos que Orizaba es la última Coca-Cola del desierto, pensamos que allá tienen todos los avances del mundo, cuando eso no es cierto. Orizaba apenas se está integrando a ese atraso que tenía y apenas se está, pues digamos, poniendo al nivel de lo que merece ser, porque también es una ciudad importante, pero no debemos de olvidar que Córdoba sigue siendo lo que yo llamo el corazón de las grandes montañas en el centro del estado de Veracruz. Es la ciudad más grande, la ciudad con mayor población, es la ciudad económicamente más fuerte, es la ciudad donde puedes encontrar prácticamente todos los servicios, tanto públicos como privados. Orizaba, es cierto, lo he comentado en otras ocasiones, tiene servicios, sobre todo en salud y de educación, pero que vienen de 50 o de 60 años atrás. Estamos hablando del hospital del IMSS, que es un hospital regional, es más grande que el de Córdoba, es cierto. El hospital del ISSSTE también, las universidades de la Universidad Veracruzana, el mismo Instituto Tecnológico de Orizaba, pero son instituciones que se crearon hace 50 años por lo menos. De esa época para acá, Córdoba tiene mejor infraestructura en todos los sentidos que ustedes me puedan decir. Obviamente que entra a discusión aquí el tema de que Orizaba está más limpia, de que tiene parques más modernos, una serie de situaciones en las que son discutibles por el tema que ya se ha discutido mucho, en el sentido de que Córdoba es más grande y tenemos prácticamente los mismos recursos económicos a disposición. Y obviamente que Córdoba tiene que dispersarlos en una serie de, no solo en la mancha urbana, sino en las comunidades rurales que tenemos, cosa que Orizaba no tiene. Y esto evidentemente, bueno, pues es por lógica que no podemos en un momento dado tener los mismos servicios, crear parques como los está creando, por ejemplo, Orizaba, ¿sí? Porque evidentemente nuestro recurso lo tenemos que dispersar. Entonces, en conclusión, yo creo que tenemos que revalorar precisamente nuestra ciudad, nosotros, nuestra identidad y tener bien en claro que Córdoba es la ciudad más importante y nosotros tenemos muchísimos recursos, que ya los platicaremos más adelante, para precisamente seguirla proyectando. O sea, Córdoba lleva un crecimiento
quizás pensamos que no es el adecuado, pero tenemos un crecimiento que va al alza en los últimos años. Fíjate, Carlos, que estuve revisando los presupuestos de Córdoba y Orizaba de 15 años para atrás, y Córdoba tenía un mayor presupuesto que Orizaba. Sin embargo, hay un mecanismo en el reparto presupuestal federal que establece que a mayores ingresos propios, mayores aportaciones de la federación. Y Orizaba comenzó a tener mayores ingresos propios con la serie de negocios que estableció el ayuntamiento desde que Juan Manuel Díez fue alcalde por primera vez, que fueron negocios del ayuntamiento, por el ayuntamiento y para el ayuntamiento, y negocios que además no han sido utilizados como caja chica por parte de las alcaldías. Resulta que aquí en Córdoba hay muy pocos negocios propios del ayuntamiento, por ponerte un ejemplo. Creo que la venta de desechos de la basura no genera en Córdoba los ingresos que genera en Orizaba, de cerca de 9 o 10 millones de pesos. Allá tienen ingresos por los parques, tienen ingresos por la renta de locales, tienen ingresos por el teleférico, tienen ingresos por muchas atracciones que nosotros no tenemos, y eso ha ido haciendo que vaya para arriba poco a poco su presupuesto, mientras el nuestro está estancado. Yo creo que parte del problema ha sido la falta de visión de los alcaldes. Lamentablemente en México, los alcaldes llegan a hacer negocio y a medio gobernar. Comentábamos antes de iniciar este baldón que Leti López ha sido una de las mujeres políticas más inteligentes que ha tenido la ciudad y quizá toda la zona centro del estado. Y tú lo decías muy claramente. ¿Lo podrías repetir, por favor, Carlos? Sí, bueno, yo comenté que la actual alcaldesa Leticia López es probablemente la mejor político, o sea, hablando de mujeres y hombres, el mejor político de los últimos años en Córdoba, en la región de Córdoba. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sabido ganarse un espacio a pesar de ese machismo, porque sí es cierto que hay un machismo. A pesar de eso, ha logrado hacerse de un espacio, de una fuerza política, y bueno, podrá ser muy cuestionada en muchos sentidos, pero lo cierto es de que está gobernando la ciudad, de que no es como se piensa por ahí, porque tenemos la tendencia a pensar que el último gobierno siempre es el peor, ¿no? Cuando estaba Francisco Portilla decíamos que era el peor porque los que antes habían sido mejores. Cuando estuvo Juan Lavín, lo mismo. Ahora con Tomás Ríos decíamos lo mismo, y con Leti López se dice lo mismo, pero eso no es cierto. Hemos tenido administraciones desastrosas de no hace muchas administraciones que nos dejaron el 31 de diciembre, el último año de gestión de Juan Lavín, por ejemplo, lo voy a decir, nos dejaron una administración desastrosa. Y creo que no es el caso actualmente de esta administración, cuando ya vamos prácticamente más allá de la mitad, más de 2 años, casi hacia el tercero, estamos por concluirlo. Creo que se están haciendo algunas cosas interesantes, creo que hubo errores al principio que se están corrigiendo, pero políticamente hablando, que era la pregunta concreta, creo que Leti López ha sabido gobernar y tejer alianzas importantes. Al grado que después de haberle negado el parque a Andrés Manuel se va a reunir con ella el domingo. De ese tamaño nada más es el manejo político de la alcaldesa Leticia López. Arquitecto Luis Miguel, cada vez que platico contigo, mencionas obra pública de impacto que debiera de hacerse para hacer la ciudad más vivible. ¿Qué podrías recomendar tú de bote pronto? Estas pláticas las hacemos como si estuviéramos tomando un café entre cuates,
Y bueno, otras personas están oyendo lo que platicamos. Por eso viene la pregunta. Necesitas abrir tu micrófono, muy bien. Listo. ¿Qué tal? Perdona, perdona, Miguel. Sí, mira, de hecho, bueno, ciertamente yo vivo después de una zona que también actualmente ahorita está viviendo un nuevo cambio con esta obra que esperemos que sin duda alguna represente un cambio. Y más que nada, lo que siempre se había buscado, ¿no? Que una arteria que sin duda alguna dividía la ciudad, pues prácticamente quede solucionada. Muchos de nuestros compañeros hemos platicado realmente cuál es el impacto que causaría una infraestructura nueva dentro de la ciudad. Muchos comentaban, por ejemplo, el tema de la famosa plaza comercial. Yo no considero, o bueno, algunos tal vez, no sé si consideren, perdón, que sea una obra que realmente se necesita de primera mano, cuando creo que hay obras mucho más importantes como serían universidades, como lo comentaste, al igual que hospitales de especialidades. Sin duda alguna, muchos de los usuarios de acá del INSS de Córdoba tienen que viajar hasta Orizaba o a otros lados del estado. También comentábamos, bueno, en cuestión hotelera, creo que Córdoba cuenta con muy buenos hoteles. No considero que en ese punto esté mal al lado de Orizaba. Solamente son algunos detalles que se pueden considerar. En cuanto a infraestructura, por ejemplo, urbana, han retomado mucho lo que es la remodelación de parques, porque sin duda alguna es un eje central para lo que es centrar lo que es la comunidad, la ciudadanía, llámese de cualquier clase social. Pero lo que ha causado impacto es sin duda alguna los elevados costos que se han generado sobre ellos. El tema de que también no se han generado nuevos espacios públicos. Sin duda alguna te das cuenta de lo que es el Parque de San Miguel, el Parque de San José, el Parque 21 de Mayo. Digamos que son los principales parques que tenemos en la ciudad. No hace mucho se había creado el Parque DIF, un centro infantil. Yo considero que de muy grande importancia que se puede explotar. Lamentablemente creo que es el sitio que no se presta para poder hacer uso de ellos. Y muy poco conocido. ¿Dónde Siento está el que Parque DIF? el Parque DIF, a un costado de lo que es la central camionera, por cerca de la entrada a al Boulevard de la USB. Están los terrenos irregulares. Sí, Uh-huh. qué barbaridad. No Imagínate, tenía no la ni la más conoces. remota idea, ¿eh? Vino De Javier hecho, Duarte a inaugurarlo. es una obra de la administración de Javier Duarte, es correcto. Y hay un auditorio ahí, por cierto, pequeño, pero tiene un auditorio techado. Vaya. Incluso, yo de las cosas que siempre he peleado, o siempre, no peleado, sino siempre he pedido en cada administración, es que del otro lado de la vía se pudiera generar incluso un parque para la zona que se encuentra en esta área después del cruce de la estación, puesto que todos los niños tienen que ir prácticamente a lo que es el Parque 21 de Mayo y San José. Realmente es una distancia bastante larga, considero. Creo que hay muchos puntos que se pueden todavía detonar, no solamente por atraer turismo, sino para la propia ciudadanía. A eso voy. Correcto. Fíjate qué interesante el señalar, por ejemplo, que no hay un lugar de esparcimiento para los niños del otro lado de la vía donde ahora se está haciendo el paso a desnivel, porque esa obra te referías al principio, ¿verdad? Es correcto. ¿Tú crees que se termine en este trienio el paso a desnivel? Lo curioso que estaba viendo en una reciente entrevista que hizo Carlos al director de las públicas, marcaba 2 etapas. Lo que también estábamos preguntando era de qué consistían esas 2 etapas. Lo dejó ciertamente claro. Yo creo que si bien les van a terminar la primera etapa nada más. La esperanza de todos es que terminen las 2, que la obra quede culminada al 100%. Pero hemos visto, lamentablemente, en otras situaciones, digo, no es la misma administración, pero ya es algo que se ha vuelto muy tedioso, que hay obras que no se acaban al 100%. Tenemos, por ejemplo, el caso del Mercado Revolución, una obra que empezó una administración igual del mismo partido que ahora nos rige en el municipio, y lamentablemente se le heredó a la actual. Y ahora, incluso Las banquetas también. la obra del Mercadito, recuerdo que también fue una de las obras que también inició la administración anterior y la heredó.
y lamentablemente así va a ser. Yo espero ¿En qué que eso consiste la eventualmente primera termine. etapa? Por si alguien no vio la entrevista. Si no me recuerdo, era la construcción del puente, de colocar los pilotes, poner lo que eran las traves principales para que se haga en sí el paso a desnivel, y posteriormente la segunda etapa correspondía a las terracerías, o sea, ya prácticamente dejar la obra culminada al 100%. O sea que tú crees que cabe la posibilidad de que nada más esté sostenida la vía por arriba, pero que no haya paso por abajo. No, sí puede haber paso para abajo, pero el tema es realmente hacer las terracerías. Yo de las cosas que siempre he preguntado, y ayer incluso estaba viendo en la entrevista, de las dudas que surgieron, digo, a final de cuentas cuando se anunció la obra, no es lo mismo planearlo que vivirlo. Nosotros que vivimos en esta zona de la vía, sabemos lo que se pasa. Yo, por ejemplo, una de mis dudas, y hasta la fecha no me ha sido aclarada, es que en ese cruce está un patio de descarrilamiento. Incluso los que puedan llegar a esa área pueden ver el descarrilador. Yo realmente no sé si van a seguir descarrilándose ahí el tren cuando tengan algún incidente. Ese es uno de los detalles. El otro fue el recolector pluvial. Hay una cantidad exagerada de agua cuando llueve, bastante sobre lo que es la avenida 13, y todavía traer toda lo que es la cantidad de agua de la avenida 11 al cruzar la calle 39 es un punto que también ellos se supone, bueno, a lo que medio entendí en la entrevista con el arquitecto, fue que está planeado. Yo ojalá, espero que así sea, que realmente cumpla con ese objetivo. Yo digo que la obra como tal es buena. El tema es que la obra realmente cumpla con la función, pero sin generar más problemas a futuro, como fue el caso del diamante. Muchos saben que también el diamante, en ocasiones cuando llueve, tiende a llover mucho, se hace una alberca o una balsa en esa área y genera incluso a veces conflictos para los automovilistas. Es otro punto que también tienen que ver. De las dudas que también surgían, por ejemplo, es que sobre la arteria de la calle 39 hay gentes que tienen acceso a cocheras. Nunca explicaron realmente cómo van a ser esas personas. A un costado de lo que es antes de llegar al cruce, donde está la caseta de vigilancia del guardavía, hay una calle alterna que siempre han tenido conflicto a lo que entiendo los de ferrocarriles con esas personas, y también no sé cómo la van a hacer para poder ingresar a esas casas. Entonces hay un montón de dudas. No sé si ellos la van a aclarar en su momento. No sé si solamente el proyecto de primera y segunda etapa no contemple todos esos inconvenientes, pero pues ojalá realmente no sea así, mi querido Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Fíjate qué interesante. Le acabas de dar una serie de tips al Departamento de Obras Públicas de Córdoba para que le presten atención y traten de superar los problemas antes de que se presenten. Yo creo que el arquitecto te va a dar las gracias también. Israel, ¿Qué pasó? ¿cómo vendes una ciudad? Tú hablaste al presentarte que te gusta el city marketing. ¿Cómo vendes una ciudad? ¿Cómo haces que una ciudad sea atractiva y para qué la vendes? Mira, primero, ¿para qué la vende, no? Y Luis Miguel comentó un aspecto muy clave, ¿no? No solamente para turistas, sino para las personas que viven aquí. Y es importantísimo, porque nosotros somos los primeros consumidores de nuestra ciudad. O sea, y es que es dejarlo muy en claro, porque hay ciudades que realmente dejaron de lado a sus ciudadanos completamente porque quedar bien con los turistas. Vemos tantos ejemplos en muchos pueblos mágicos que desplazaron completamente a los turistas. Hay un fenómeno arquitectónico, no recuerdo cómo se llama, Luis Miguel, cuando las urbes desplazan a los ciudadanos de su ciudad. ¿Cómo se llama? No sé si recuerdas el nombre. No sé si te refieres a la gentrificación. Eso, perfecto. Ahora sí que sucede este fenómeno, ¿no? Y el city marketing, que es una herramienta, bueno, más que nada es una teoría, parte desde la misma teoría del marketing de Kotler, pues menciona, ¿no? Que una ciudad ya no solamente es el lugar donde viven las personas, ¿no? Sino que también es donde desarrollan su propia identidad, donde hacen su comercio, y pues también decirlo, ¿no? Donde se enamoran, donde hacen muchas cosas. Y cómo venderla, ¿no? Primeramente, si vas a vender algo, transfórmalo en un producto, ¿no?
Y para un producto siempre hay que diseñarlo. Siempre debe de pasar una fase de diseño. Para hacerlo atractivo, para Claro, que valga la pena. sí. Ahora, ¿qué propongo yo para que sea atractivo? Primeramente, partir desde este punto de que no somos iguales a Orizaba. Nosotros no somos Orizaba. Desde el momento de su concepción, Carlos, Luis Miguel y Pedro lo saben, ¿no? Que somos ciudades que se desarrollaron completamente distintas. Una se estableció inmediatamente como villa, como nosotros en Córdoba, mientras Orizaba tuvo un crecimiento distinto. Y pues ese crecimiento pues significó una dinámica social distinta, ¿no? Así que somos ciudades distintas, a pesar de que solo nos dividan 30 kilómetros y un puente bastante largo. Así que, partiendo de eso, yo veo a Orizaba como una ciudad muy tradicionalista. Una ciudad que quiere seguir siendo, pues, Orizaba, ¿no? Pero desde el aspecto, pues, de preservar muchas de sus tradiciones y este tipo de cosas, de arreglar todos sus edificios y estas cosas. Desgraciadamente, Córdoba ya no tiene con tantos edificios antiguos y de cierta forma se transformó a partir de la década de los 50. Así que mi propuesta es llevarlo hacia la cosmópolis. ¿La qué, perdón? La cosmópolis. Correcto. Hacia una visión más global, ¿no? Por ejemplo, solamente como por ejemplo, y tal vez pueda haber quien esté en contra de esto, por ejemplo, que decir, ya no utilizar desde los aspectos culturales solamente el decir, pues, por ejemplo, los héroes de la ciudad, ¿no? En este caso, ¿quiénes serían? Jorge Cuesta y este tipo de cosas, ¿no? Tal vez empezar a traer más mundo, ¿no? A nosotros. Tener otro tipo de héroes, ¿no? Y es eso, ¿no? Básicamente mi propuesta. Acercarnos más al mundo. En expresiones culturales, artísticas, que tanto vengan de Córdoba como que Córdoba sea un comercializador de estas expresiones. Te lo hablo en el sentido de que yo al menos he estado incorporándome últimamente a la cuestión musical y veo cómo en la escena de Córdoba empiezan a desarrollarse muchos chavos que tocan dos géneros principales. Uno es el rap y otra cosa es el rock, en este caso más progresivo, más psicodélico. Y es algo que está empezando a destacar dentro de estos géneros, pero que no se habla. Nadie habla de que hay chavos que están destacando y cordobeses en estos géneros musicales y en estas plataformas que hablábamos como Spotify. Como por ejemplo, tengo a mi amigo Donaldo. 1,000 oyentes mensuales es una muy buena cantidad. Oye, te comprometo a que me contactes con ellos y podamos platicar en otro baldón. Por supuesto. Y sigo con esta idea. Adelante. La ciudad como producto, ¿no? Entonces, ¿qué les vendes, no? Nosotros no somos Orizaba, así que no les vamos a vender una visión tradicionalista, no les vamos a vender un pueblo mágico. ¿Por qué? Ya no tenemos los recursos suficientes para hacer un pueblo mágico. No tenemos ni la infraestructura de edificios, ni las calles, ni nada de eso. Olvídate de Orizaba, tenemos... ya no la menciones. O nunca más, te lo agradezco. Nosotros vamos mi propuesta es ir hacia la cosmópolis. Espérate un segundo, se bloqueó la imagen, no sé por qué. En lo que se destraba algún comentario, porque como estoy grabando en mi computadora, no tengo más remedio que darle a esto. Le voy a poner, a ver. Muy bien, estás hablando de Cosmópolis, Israel. Claro. Venga, ¿qué es esto? ¿Cosmópolis? Como ¿Sí? Tegápolis, pero esta es de Cosmos. Pues ahora sí, traer una visión global, política. De hecho, etimológicamente cosmo y polis es de política. Una Lo que tú visión. estás planteando es dejar de ser pueblo, dejar de tener una visión de aldea y empezar a ubicar a la ciudad como un referente cultural en distintos temas culturales que hoy ni siquiera son atendidos, como estos del rock progresivo, por ejemplo, y otro tipo de atractivos que se pueden explotar y que normalmente no se explotan. Claro, por ejemplo, cuando fue esta situación de los eventos de voleibol, fue una forma de acercarnos al mundo. No fue un simple, hay eventos, hay derrama económica, ¿no? Porque siempre se veía así, ¿no? De que, no, es que hay derrama económica y todo eso. Yo creo que la parte más importante es de que nos acercábamos al mundo. De cierta manera. Córdoba ya era parte de, ya no éramos aquí refundidos en
Santa Margarita o lo que sea. No, Córdoba se estaba codeando con el mundo y venían gente del mundo y nos hablábamos de ellos y nos hacía mejores, ¿no? Por ejemplo, veíamos a las chavas de voleibol pasar y mira, aquí viene una persona de China, una persona de Checoslovaquia, perdón, ya esa cosa ya existe, República Checa, y pues como que nos sorprendíamos, ¿no? Pero al final trajimos una parte del mundo a nosotros y eso es como un aprendizaje para los mismos cordobeses. Y yo creo que hay que seguir esa dinámica, hay que seguir trayendo el mundo a Córdoba y que después el Córdoba pueda llevar al mundo. Que nosotros, y una forma, ahora sí, pues como te digo, ¿no? Sí. Economía naranja. Economía naranja. ¿Qué es economía naranja? Te voy a leer el concepto rápidamente. Uno de los involucrados es el actual presidente de Colombia. Ajá. Básicamente, la economía naranja habla de la industria creativa, de cómo las actividades relacionadas a la creatividad, desde el diseño, desde el arte, inclusive la ciencia, pueden transformarse en bienes y servicios. Por ejemplo, el mismo auge de Colombia. O sea, ¿cuántos artistas no han salido de Colombia y que actualmente están en el mundo? Y se habla de Colombia. Colombia tiene una marca colectiva de café. Exacto. También que es Sí, muy... pero permíteme, Israel, decirte Claro. que los músicos de Colombia, que es el ejemplo que tú estás poniendo, están siendo reconocidos a nivel mundial porque precisamente están exponiendo la cultura colombiana, la música colombiana, el vallenato y otros géneros musicales. No están siendo famosos porque están haciendo rock en inglés, ni porque están haciendo música electrónica, sino porque precisamente están abriendo la cultura colombiana hacia el mundo. Bueno, no creo que la música de Shakira actualmente venga de Colombia, ¿no? Al final todo es producción derivada de influencias Actualmente no, norteamericanas. pero cuando ella se dio a conocer, sí. Sí, pero a lo que voy es de que pues ahorita la fama mundial que tiene por la música, por ejemplo, el mismo Juanes o estos chavos, o este tipo, ¿cómo se llama? J Balvin, Maluma, esos sujetos, son famosos por una visión americanizada de lo que es el latino. Que pues con esto del trap y el reggaetón, ¿no? Es una visión americanizada. Sí, o sea, empezaron pues exponiendo ideas de sus ciudades, pero al final se tuvieron que adaptar y al final, pues, ellos tienen parte de, ¿no? De Colombia pues al final del día se habla de Colombia, ¿no? No sé si eso le esté reportando algún beneficio a Colombia, pero bueno, en mi turno ya Sí, hablaré. sí, claro. Por lo menos darse a conocer. Déjame preguntarle algo a Pedro, porque acabas de mencionar algo muy importante, Israel. Pedro, sí. Tú das clases de radio, algo que me impresionó. En la vida había oído que en prepa se diera una clase de radio. El radio es un elemento que une, que permite que los cordobeses interactúen entre ellos a través de una plataforma. Aunque no es igual que las redes sociales, pero permite enterarte, permite informar a las comunidades, etcétera. ¿Cómo está evolucionando la radio y cómo permite en un momento dado que integrar cordobeses? ¿Qué le falta a la radio de Córdoba? Gracias, Cobian. Mira, fíjate que la radio tiene dos características muy importantes. La primera es la inmediatez. La segunda, la multisensorialidad. ¿Por qué? Porque puedes hacer diversas actividades y escuchar radio. La radio es un medio de comunicación de Espérame tantito. Estoy teniendo algún problema con el internet, aguántame un segundito otra vez. Voy a desconectar todo lo demás. Acceso, entonces sí hay algo que... A ver, voy a tratar de desconectar todo lo que tenga conectado. Aguántame 30 segundos. Sí, no te preocupes. Porque se frenó. Bueno, todo el mundo sabe que son amateurs estas grabaciones. Venga, ahora sí. Es multisensorial
Exactamente. Correcto. Así es, es un medio de comunicación de fácil alcance. ¿Todavía has escuchado? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos podemos decir, no, yo no escucho radio? Pero en algún momento sí. Pasamos por la calle y escuchamos a alguna tiendita, algún comercio que tiene la radio. Nos subimos al autobús, están escuchando la radio. Nos subimos al taxi y están escuchando la radio. Y llegamos a escuchar programas de entrevistas, noticieros, sobre gente o funcionarios públicos que está comentando acerca de la ciudad de Córdoba y empiezas a crecer esa imaginación, esa habilidad de pensamiento sobre lo que comparte aquel funcionario o aquella entrevista que están dando. Entonces, la radio hoy por hoy sí es un medio de comunicación con el que nosotros vamos a poder comunicarnos y dar a conocer la ciudad de Córdoba. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo quisiera aportar qué es la historia. Córdoba está llena, pero llena de historia. ¿De qué nos sirven tantos lugares turísticos? ¿Qué nos sirve la Hacienda Tospan si la encontramos a lo mejor vacía? La encontramos, llegamos ahí y solamente nos tomamos la foto pues en el pastito y ya nos vamos, ¿no? Si no tenemos algo que contar, algo que decir, ¿no? Y hay que crear, por ejemplo, las famosas leyendas de Córdoba, los famosos, fábulas, mitos que hay sobre Córdoba, hacerlos llegar al oyente, que se enamore de su propia ciudad. No recuerdo quién lo comentaba, si Carlos, que el cordobés se crea de su identidad, que crea de su ciudad y por supuesto que se enamore. Y poco a poco ellos van a ir viendo la manera en cómo dar a conocer la ciudad. Porque pues sí, la mayoría creo que ha pasado, han venido parientes, ¿no? O quienes tienen parientes vienen lejanos y vienen a Córdoba, ¿y a dónde los llevo? ¿No? Al Poliforum Cultural Siqueiros. Exactamente. Vamos a llevarlos allá a Orizaba, al teleférico, ¿no? Y aquí en Córdoba, yo siento que hay que resaltar mucho la historia. Yo trabajé mucho, cuando trabajé en medio de comunicación en El Mundo y en Nova 92, estuve muy de cerca del trabajo de Tomás Ríos Bernal en su momento. Yo, desde mi punto de vista, la administración de Tomás Ríos se enfocó en los festivales. Festivales de danza, el Festival Internacional de Emilio Carballido, el festival, inclusive de los globos aerostáticos en su momento. Muchos festivales realizó, los eventos deportivos, como comenta Israel. Entonces ya venía la gente, ya se acercaba, pero la desventaja de todo ello era que se centraba en un solo lugar. El Parque 21 de Mayo, el Teatro Pedro Díaz, que son pues grandes escenarios, pero también hay que acercar la cultura, la historia a los lugares donde las colonias donde ocurrieron pues, cosas culturales, hechos históricos. Por ejemplo, tenemos aquí por Antá Soriana los famosos arcos. Carlos, creo que a lo mejor no me podrás corregir. Los arcos que se encuentran ahí, que antes eran tipo bóvedas o sirvieron como afluentes, ¿no? Tengo entendido. Un acueducto. Esa es la palabra, perdón. Acueducto. Y en su momento fue reestructurado como un parque lineal. Hoy por hoy, si tú vas ahí, hay mucha luz, hay pues, plantitas, jardines, y tenemos una muy buena iluminación. Se puede caminar ese corredor y poco es utilizado. Poco es el hecho de que no colocan a lo mejor una placa de lo que de verdad pasó ahí, la historia, ¿no? El recrear todo eso desde mi punto de vista. Tenemos que rescatar la historia. Córdoba como la cuna de la consumación de la independencia. Yo siempre lo platico, inclusive que doy la materia de historia. ¿Cómo culminó la independencia de México? Pues el rey de España, don Juan O'Donoghue, después de escuchar misa en la Inmaculada Concepción no era con rey. Agustín de Iturbide, se fueron a los portales de Córdoba a tomar un café y ahí se firmaron los famosos tratados de Córdoba. Muy bien, pero no era rey, ¿eh? ¿Qué era? Perdón, entonces, corrígeme. Carlos, ¿cuál era el puesto que traía? Todavía no lo había asumido. Tenía dos cargos. Era jefe político, que era precisamente un cargo político, y además era el teniente general del ejército español, que era el cargo militar. Vino con los dos, a asumir los dos cargos. Y obviamente no podía ser virrey, no podía ser virrey porque ya esa figura había sido
con las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, ya había sido desechada esa figura del rey. Pero Por eso todavía en no. el Alegaron que tratado... no, perdón, alegaron que no había asumido el cargo todavía, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quieres que entre a ese tema o le continuamos. Podemos salir y entrar. Estás en tu casa. Ok, bueno, Juan de O'Donoghue efectivamente tenía que rendir protesta al llegar a México, pero a final de cuentas él venía ya con el nombramiento desde España, y es ahí por ahí donde le han querido buscar algunos historiadores en decir, no, es que no venía todavía, no había asumido el cargo como tal y por lo tanto no tenía la facultad para firmar los tratados de Córdoba, pero el nombramiento ya lo traía él desde España, y de hecho, pues tan es así que efectivamente viene, firma los tratados de Córdoba, dialoga con el que tenía el cargo político en aquel entonces y de hecho toma posesión como tal. Incluso, te repito, como jefe político y como jefe del ejército español. Pero bueno, ese es un tema ya histórico que bueno, incluso aún hoy en día está a debate, porque precisamente nos ha faltado como cordobeses esa identidad y conocer bien y defender esa parte de nuestra historia, ¿no? No fue fortuito que Córdoba haya sido escenario de la firma de los tratados de Córdoba como algunas personas piensan, ¿no? Que se pudo haber firmado en Jalapa o en cualquier otra parte de México, sino si se firmó en Córdoba es precisamente porque había un antecedente del 21 de mayo precisamente de una gesta heroica que se desarrolló aquí. Imagínate que Juan de O'Donoghue, que estaba en el puerto de Veracruz, bueno, imagínense todos, que estaba en el puerto de Veracruz y cuando pide dialogar con Agustín de Iturbide, Iturbide lo cita aquí en Córdoba y Juan de O'Donoghue tiene que viajar, y no vayan a pensar que se vino por el camino tradicional, por la autopista. Fue hasta Jalapa y de Jalapa bajó por todo el camino de herradura que significa actualmente Huatusco y Coscomatepec, ¿eh? O sea, lo hizo viajar, dar una vuelta tremenda para que llegara aquí a Córdoba. No había ruta directa en ese entonces. Claro que sí la había, sí, por supuesto. El camino tradicional Veracruz, Córdoba, Orizaba, Ciudad de México siempre ha existido. Era el camino real, ¿no? Era el camino real, así es. ¿Y por qué se iban por allá a O'Donoghue? Bueno, porque de alguna manera, precisamente, esto ya entramos un poco en el terreno de la especulación, pero es muy posible que Agustín de Iturbide lo haya guiado sobre ese camino para que precisamente viera las condiciones en que se encontraba ya, pues lo que era México, en el sentido de Jalapa ya estaba ocupada por las fuerzas trigarantes, de cómo iba a ser muy difícil siquiera llegar a la Ciudad de México a través de traerlo por un camino complicado, y finalmente lo hace llegar a Córdoba para que se diera cuenta de todo, cómo habían quedado las ruinas, los restos de la villa de Córdoba después de la batalla de mayo, de meses atrás, de mayo de 1821. Es decir, recordemos que Córdoba, su batalla se significa, a diferencia de otras que ocurrieron durante la Guerra de Independencia, porque fueron los mismos pobladores quienes lucharon junto al ejército trigarante. O sea, no fue una batalla nada más de ejército contra ejército, sino fue una batalla donde participaron activamente los mismos cordobeses. Para que se den una idea, es como si ahorita en una batalla, una invasión, supongamos, saliera el pueblo cordobés a Israel, saliera Efraín, saliera Pedro, salieras tú a tomar las armas, ¿no? Los asadones, te subieras a tu moto, a tu caballo y salieras a combatir, ¿no? A cavar trincheras, a fortificar el centro de la ciudad, etcétera. Por eso es A darle la heroica madre a Córdoba. los realistas. Así es. Muy bien. Oye, fíjate, sorpresa. Efraín me comentó que iba a llegar un poco tarde porque estaba ocupado, pero acaba de llegar. Vamos a seguir el mismo protocolo. Efraín, por favor, preséntate. Hola, buenas noches. Soy Efraín Rojas Holguín, soy arquitecto y tengo una página de Facebook llamada ZM Córdoba, ya de 26,000 likes, en donde ustedes pueden conocer cosas de la ciudad, fotografías históricas, antecedentes,
eventos culturales y cosas que suceden en la ciudad. Abrimos el espacio para que la gente opine, discuta sobre las obras públicas de Córdoba y es una buena retroalimentación tanto para nosotros como las personas que pueden estar viendo la página. Muchas gracias, bienvenido, Efraín. Oye, estamos platicando de cómo hacer Córdoba una ciudad que ya Israel nos convenció que tenemos que hacerla una ciudad digna de ser vivida por los cordobeses primero, y en segundo lugar, una ciudad que pueda resultar atractiva para posicionarla a ojos del mundo y atractiva para sus visitantes. ¿Qué podrías opinar al respecto? Pues muchas personas que son de Córdoba, que han vivido en el pasado aquí en Córdoba, han tenido éxitos fuera de aquí. Entonces, si algo tenemos en Córdoba, es mano de obra, gente que es muy capaz, gente muy inteligente para poder desarrollar sus talentos fuera de aquí. Entonces, gente capaz tenemos en Córdoba. Entonces, lo que tenemos que hacer es dentro de nuestra ciudad, desarrollar esos talentos. Han intentado algunas personas traer a la Universidad de Anáhuac, que ahora quiere llegar a Córdoba. Han estado llegando algunas empresas, pero siempre parece que nos estamos quedando cerca de poder salir adelante, un cortito ahí, un espacio para dar ese salto para esa ciudad, pero siempre nos quedamos a la mitad. Entonces, ¿qué está pasando? Es una pregunta que siempre nos estamos haciendo, no es una pregunta de este año, es una pregunta que lleva décadas en Córdoba y que nos hemos estado rezagando, nos hemos quedado, como una vez dijiste en una plática con Carlos, hablando de la nostalgia del tiempo en el que nosotros vivíamos muy bien, que Córdoba era importante históricamente, y nos hemos quedado en esos mitos, en esas historias, en esos antecedentes, y no hemos visto nuevas identidades que puedan hacer que nuestra ciudad trascienda. Nos queremos quedar con esos mitos anteriores y queremos basarnos nada más en ellos. Yo creo que Córdoba debería estar analizando, estar pensando en nuevas formas en las que pueda renovarse como ciudad, reinventarse como ciudad, y a partir de ellas ya poder sacar una manera en la que poder pensar en una Córdoba del siglo XXI. Los cordobeses participan para mejorar Córdoba. ¿Le importa Córdoba a los cordobeses? No, hay muy pocos cordobeses cuando se hacen eventos o cuando se hacen actividades. Muy contadas la gente que viene a ver actividades cuando se hacen eventos en el Pedro Díaz. Ojo, que esta administración que estamos viviendo ha hecho muy pocos eventos culturales y no pasa nada. Simplemente es como si no hubieran hecho falta en esta administración y nadie se ha preocupado, nadie ha levantado la voz, nadie ha dicho, oigan, están faltando actividades culturales. En la administración pasada hubo bastantes actividades culturales, en la antepasada bastantes actividades culturales muy buenas, el festival de jazz, el festival de danza, cosas internacionales, cosas muy buenas. Y en esta administración no ha habido absolutamente nada y a nadie parece que le esté preocupando, nadie le escandaliza, nadie parece que le interesa. Entonces, ¿cuánta gente estaba realmente involucrada o atenta de esos tipos de eventos? Pareciera que muy poca. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la gente que no está involucrada en esos eventos trate de identificarse, tal vez que no esté dentro, pero que sí pueda participar en el boca a boca y que se pueda hacer que estos eventos pudieran ser mucho más importantes. Inclusive el evento de danza internacional de danza que se lleva aquí en Córdoba, hace un año se hizo en Orizaba, por los problemas que había entre la alcaldesa y la directora de este festival, no recuerdo su nombre. Marta Sagún. Marta Sagún. Entonces emigró a Orizaba y Orizaba lo recibió, pero sí con los brazos abiertos. Y también Orizaba nos ha tratado de copiar en esos aspectos de festivales. Un ejemplo, el Emilio Carballido, que no le resultó. Se lo trató de llevar, pero no le resultó el mismo auge que tuvo en las administraciones de Guillermo Rivas y en la administración de Tomás Ríos Bernal, que trajeron artistas internacionales muy buenos. Yo me recuerdo a uno en especial de esta cantante Astrid Haddad, muy bueno, que abarrotó. Haddad, por favor. Haddad. Haddad. Abarrotó el teatro y tuvieron que colocar pantallas a las afueras del Parque 21 de Mayo. Yo no tenía la fortuna de conocerla, ahí la conocí y me llevé una muy, muy buena experiencia y ahora la sigo en redes sociales, pero es eso, ¿no?
los festivales, como dice Efraín, que acuda la gente, yo a mi parecer sí está acudiendo, pero sí es de buena calidad. Porque, por ejemplo, hubo un evento en la Arena Córdoba donde vino una persona que pues es de la misma religión que la alcaldesa, una cantante, no Yuri. recuerdo el nombre. ¿Quién? No, Yuri. Otra. No, ojalá hubiera venido Yuri Abarrota. Bueno, vino Yuri en su momento, ¿no? Y se abarrotó. Y abarrotó. Pero me refiero al hecho que en la Arena Córdoba vino esta cantante que se dedica a dar sermones igual de la misma iglesia que ella está, y no llegó ni una cuarta parte de lo que estaba estipulado. Y en la Arena Córdoba, un centro deportivo, ahí se decidió aventar ese concierto y no la hizo. Nada. Tengo una pregunta muy especial que le quiero hacer a José Miguel Cobian. Está entre nuestros invitados, porque luego resulta que el que entrevista no puede opinar y a mí no me gusta eso. Yo no me muero. Fíjense que cuando estuve hace unos días platicando con Salomón y con Manuel García Estrada sobre cultura, platicábamos que parte del problema es que no se promueve, y yo le voy a añadir el deporte, ni la cultura ni el deporte a nivel popular como debiera ser. Córdoba tiene suficientes canchas deportivas y tiene suficientes auditorios desde escolares en adelante para poder hacer concursos municipales en los que participen escuelas y comunidades de declamación, de baile, de canto, de los distintos estilos de baile, de los distintos estilos de canto, de música clásica, no clásica, etcétera, o sea, de tocar instrumentos, es decir, algo como lo que hacen los antorchistas con sus olimpiadas, que creo que le llaman espartaqueadas, lo podría hacer un municipio con sus colonias, podría patrocinar cuando menos a grupos de teatro y llevarlos a las comunidades, llevarlos a las colonias. Es decir, en lugar de que tengas que ir a ver una obra de teatro de un grupo de teatro al auditorio del Seguro Social o al auditorio Pedro Díaz, llévalo a la escuela, llévalo al auditorio de la escuela, lleva al grupo musical al auditorio de Miguel Aguilar. Eso de alguna manera generaría un movimiento y una visión diferente. Lamentablemente, no ha habido la habilidad o el tiempo en los ayuntamientos para promover este tipo de actividades, volverla viva. Imagínense ustedes los huilangos exclusivamente para niños y todas las tardes torneo de fútbol escolar. Primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, secundaria, etcétera. Que se vuelva una romería, que ya no pueda haber adultos tomando alcohol, que se vuelva una actividad social, el deporte y la cultura en un momento dado, en lugar de estar en actividades que no sabemos ni qué hacer. A veces me han preguntado por qué no lo propongo a los ayuntamientos, pero la verdad, yo también siento que el ayuntamiento de Tomás Ríos hizo una buena labor, empezó a sembrar. Si somos muy exigentes, no hizo todo lo que hubiéramos querido, pero hizo mucho y empezó a caminar en un muy buen sentido, que venía incluso de administraciones anteriores. Y de repente, ¡pum!, se cae. No hay un proyecto de largo plazo. No hay un proyecto que no sea personal. No hay un proyecto que si me cae mal Marta Sagún, pues me aguanto. Por Córdoba me aguanto y que se hagan los festivales en Córdoba. Claro, no conocemos el fondo de la olla, no sabemos qué condiciones se dieron. Lo único que sabemos, y nos duele a los cordobeses, es que se perdió ese festival de danza para Córdoba y esperamos que se recupere. Pero hay mucho que podemos hacer por hacer Córdoba una ciudad vivible. Imagínate los grupos musicales que luego no tienen ni dónde carambas aparecer. Sí, un segundo nada más. Ponerlos en los parques. Tenemos hasta parquecitos de bolsillo que no sirven absolutamente para nada y que podría haber actividades culturales. Yo no sé qué tanto en este parque que están terminando entre las avenidas 8 y 10
que oía quejas que no va a haber árboles, pues caramba, ¿qué tanto va a funcionar para actividades culturales con los ruidos a los lados de la autopista? Pero va a haber un espacio más. Adelante, Israel. Claro, primero lo que decía Efra, sobre que viene una universidad, ¿no? Ahora sí que viene una cosmovisión nueva, pero ahora traída de forma educativa, ¿no? Vienen otras visiones. Al final nos sirve a los cordobeses para ser más competitivos en el ambiente externo, porque al final pues el mundo ya es distinto, ¿no? Y ya no podemos ser ajenos a eso. Estamos llenos de globalización, estamos llenos de nueva información y pues no podemos ser ajenos a eso. O sea, de que pues al final están surgiendo nuevas expresiones culturales en el mundo y pues debemos de estar ahí. Como lo comentabas, José Miguel, sobre estas expresiones que no se les da pauta, es muy cierto, porque al menos en mi experiencia, los espacios no se dan. Yo aún recuerdo una anécdota, cuando fue el festival de jazz, el segundo, recuerdo que se le tenía que prestar para la clausura, ¿no? Y recuerdo que ese día fue el sorteo de la Canaco, ¿no? Se tenía O sea, que prestar, ¿qué? Perdón. Parque, ¿no? El cierre del festival de jazz. No sé si te acuerdas, Pedro, ¿no? Sí, sí, hay un problemita Empate. entre el parque Sí, 21 de mayo. que iba a cerrar Calata. Ajá. Y se lo Y llevó tardó mucho y creo que al final se fueron al Beisborama 1, no, ya no supe ahí. según yo, se fueron al Pedro Díaz. Ah, caray. Sí, pero ahora sí que pues eso, ¿no? De que a veces como que no hay esa prioridad, ¿no? Y menos con los talentos nuevos. Y creo que a veces es cierto que inclusive está muy politizado ese tema, ¿no? De que ciertos talentos tienen más afinidad con ciertos políticos y pues se les da a ellos todas las facilidades, ¿no? Mientras que a otro tipo de expresiones artísticas que tal vez no tengan la misma influencia política, pues se les hace de lado, ¿no? Yo creo que hay que ser abiertos y tolerantes. Por ejemplo, yo creo que ahorita estaba muy de moda esta cuestión de las batallas de gallo que se daban aquí en el quinto centenario. No sé si conozcas, Pedro. Sí, sí, sí. Pues ahí van los muchachos, ¿no? Y pues te podría gustar o no el rap. En lo personal, no me llama la atención ese género, pero pues es una expresión cultural y no hay que ser No, ajenas a ellos. la creatividad que tenían. Tú te ibas Sí, al Parque claro. Quinto Centenario en la tarde y te entretenías de ver las acrobacias que hacían los de las patinetas, los que hacían los de todo este tipo del parkour, ¿no? Inclusive lo llegaron Sí, a realizar y posteriormente, como dice Israel, cómo se enfrentaban entre ellos con rap, con música, era muy impresionante. Te entretenías ahí. y desgraciadamente tenemos esta visión también de que el único arte que cuenta es el arte, ahora sí que culto, ¿no? Que las expresiones artísticas, por ejemplo, de que venga al festival de danza y todo eso, muy válido, ¿no? Y son festivales de alto valor añadido. Pero yo creo que hay que estar abiertos a toda clase de cultura, toda clase de expresión artística. Por ejemplo, el rap, el rock o otras expresiones, inclusive el parkour, las danzas urbanas, porque al final es parte de nosotros, ¿no? Son las expresiones humanas que van adquiriendo los jóvenes desde el internet, desde la televisión, y pues ya no podemos ser ajenos a eso, ¿no? Ellos tienen que expresarse de alguna forma, y pues no podemos negarles los espacios como ya se hizo ahorita con el quinto centenario, que sí, estaba en malas condiciones, pero creo que se pudo haber adecuado para que se hubiese podido aún integrar a esta estrategia de ciudad. Muy bien. ¿Sí va a haber área de patinetas en el parque ese o no? Ya no. Ya no. Ah, ok. Les decía, Efraín levantó la mano, algo quiere comentar. Ahí está precisamente lo que dice Israel, ¿no? Ahí está el espacio que necesitan esas personas que no estaban tan involucradas dentro de los excesos culturales que nosotros estábamos comentando, el festival de jazz, el festival de danza, el de Emilio Carballido, y son lugares que se les están quitando. O sea, ahora los de las patinetas se tienen que ir al Beisborama y ya no hay un control sobre lo que puedan hacer esas personas porque los teníamos identificados, plenamente identificados. Se tenía el mismo espacio para el rap, se tenía ese mismo espacio para parkour, teníamos muchísimas cosas que hacer en ese parque. Tal vez no para mí, tal vez no es para mi ambiente, pero es un lugar artístico de expresión para otro tipo de personas y que se les está negando.
Entonces, esos lugares necesitan también ser apoyados, apoyar ese tipo de expresiones que pareciera que no hay rap en Córdoba o cosas así más underground, pero ahí existen y necesitan ser apoyados también, así como cualquier otro tipo de expresión, como bien dice Israel. Entonces, hay muchas maneras en las que puede Córdoba salir adelante en muchas expresiones, en muchos eventos culturales de distinto tipo, de distinta variedad para distinto tipo de cordobés, y que entre todos podamos sacar adelante ese tipo de variantes artísticas o corrientes culturales que necesita nuestra ciudad. Muy bien, gracias, Carlos. Tú también has sido promotor de la cultura. ¿Qué opinas de todo esto que estamos platicando? ¿Qué aportas? Yo creo que no coincido en casi todo lo que dijeron mis estimados amigos, porque como bien lo dijiste al principio, nos conocemos de muchos años, pero no coincido y voy a precisar algunos puntos. Pero primero déjame retomar algo que dijiste al inicio de esta plática, donde decías que Orizaba empezó a recabar más ingresos vía de los propios negocios, y creo que lo hizo de una manera adecuada, es decir, a través de lo que es el Poliforum, a través del teleférico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que no es la labor de un ayuntamiento empezar a poner negocios, y Córdoba creo que no está en esa posición, porque entonces se convierten en una competencia desleal para muchos que pues quieren invertir. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Por ejemplo, la cafetería del Museo del Café, que si bien no tiene mucha afluencia de gente, pero a final de cuentas representa una competencia desleal para todas las cafeterías que tiene alrededor. Entonces, no creo que sea esa por ahí la salida para Córdoba. Ese es un punto que, bueno, ese era del principio. Otra cosa muy importante que es parte de la convivencia social, y es lo que hemos insistido mucho en los grupos culturales, en los diversos eventos en los que participo y en los grupos en los que estoy, en que la gente, los cordobeses, nos debemos de apropiar de los espacios públicos. Es muy importante que salgamos a la calle y hagamos uso de ellos, de los parques de bolsillo, de las canchas deportivas, de las unidades, de las mismas avenidas, de las mismas calles, de los mercados, de todos los espacios públicos. Para eso son los espacios públicos, y de manera particular los parques son precisamente los lugares donde se da esta convivencia y refuerzan lo que es el tejido social. Entonces, cuando mucha gente que critica, por ejemplo, la remodelación de los parques, creo que es porque no han comprendido, no saben el concepto y la utilidad que tienen en ese sentido. Eso es por un lado. Por el otro, también es cierto, con respecto a lo que tú comentaste, también es cierto que si no se han hecho este tipo de actividades, como tú dices, torneos escolares deportivos, torneos artísticos y culturales en las escuelas, también es cierto que ha impactado mucho el tema de la inseguridad. La gente dejó de salir a la calle, dejó de ir a los parques, dejó de ir a la unidad deportiva Huilango, como tú decías, pues simple y sencillamente porque de repente hay una balacera ahí, hay un secuestrado, es realmente hay que comprender en ese sentido. Y también hay que hacer mención de que cada vez la carga administrativa que tienen en las escuelas, y sobre todo en las escuelas públicas, hace muy difícil que ahora se involucren en cuestiones culturales, ¿no? O sea, pensar que una escuela o un conjunto de escuelas se proponga participar en concursos de poesía, de declamación, que sí los hay, déjame decirte que sí los hay. A lo mejor no lo hay en los ámbitos públicos, pero en el ámbito académico, en el ámbito escolar de las secundarias y de las primarias, sí existen. No permean hacia el resto de la sociedad porque no les da tiempo, no hay esa capacidad y falta esa vinculación también con el ayuntamiento para hacerlos más grandes. Eso es por un lado. Ahora, por el otro, ya ahondando ya en el tema de lo que hablan de la cuestión cultural, quiero decirles que a principios de este milenio, el centro histórico de la ciudad sufrió lo que mencionaba Israel, lo que es la gentrificación y que es la salida de la gente del centro histórico,
El centro histórico los domingos, los sábados estaba prácticamente vacío. Y te lo digo porque, como todos ustedes saben, yo soy un vecino del centro histórico y lo palpo todos los días y todos los fines de semana. Sin embargo, gracias a las administraciones, sobre todo del 2007 al 2013, se devolvió la presencia de los cordobeses, de las personas en lo que es el centro histórico. Creo que han sido en las dos administraciones, sobre todo de Francisco Portilla, la Dirección de la Cultura, cuando estuvo a cargo de la doctora Magdalena Dos Amantes, que sin ser propiamente una persona metida en la cultura, pero recordemos que es mamá de el músico, del jazzista Dorantes, precisamente. Ella le devolvió y le abrió las puertas y los espacios a todos los artistas y a todos los grupos culturales. Fue la mejor época que ha habido en términos culturales, que ha habido en Córdoba en los últimos 30 años por lo menos, ¿sí? Ahora, se mencionaba la administración de Tomás Ríos, que muchos eventos. Quiero decirles que yo no estoy tan de acuerdo en esa apreciación por lo siguiente. Efectivamente, fueron grandes eventos, entre comillas, grandes eventos, ¿sí? Pero que iban precisamente tendientes a la masificación. O sea, una cosa es hacer un evento cultural como espectáculo y otra cosa es hacer eventos culturales precisamente como parte de nuestra cultura como ciudad, que son cosas muy distintas. Por eso es de que la gente, como dice Efraín, la gente no dice nada de que no hay eventos grandes, entre comillas, ahorita voy a eso. Pero es precisamente por eso, porque una cosa es de que tú vayas... No es lo mismo que tú vayas a un evento cultural como espectáculo, ¿sí? Y que simplemente lo veas como eso, como un espectáculo, como un espectador y que te regreses a tu casa y que no te lleves nada en tu conciencia, en tu identidad, ¿sí? Y otra cosa es muy diferente, es de que vayas a un evento cultural en el que adquieras una conciencia, que te haga una reflexión y que precisamente te fortalezca tu identidad, ¿sí? Entonces, eso es muy, son diferencias sustanciales. Ahora bien, y eso es importante, sobre todo para la planeación de un ayuntamiento, de un municipio, de una administración. Eso es muy importante para una planeación, ¿eh? O sea, si ustedes quieren que hagamos eventos culturales masivos, los hacemos y nos gastamos la lana, y muy bonito y muy espectacular, y echamos globos de Cantoya, juegos pirotécnicos, y hacemos lo que ustedes quieran, si eso es lo que ustedes piensan que es lo que viste a la ciudad. Pero no es eso en realidad como fomento a la cultura, eso no es, ¿eh? O sea, ahí debemos de tener cuidado. Ahora, sigo, perdón, continúo. En esta administración no coincido tanto en que se hayan perdido los eventos culturales. Se hizo el festival de jazz se ha hecho, el Festival de los Tratados se ha hecho, el Festival de Emilio Carballido se ha hecho, el Festival de Danza se hizo. El único que no se ha hecho es el de danza, me refiero al folclórico, donde vienen al parque y que vienen de distintas nacionalidades. El único que no se ha hecho es precisamente el de danza clásica, que es el de la maestra Marta Sagún. Ese creo que es el único que se perdió en ese sentido. Entonces, como conclusión para esta intervención, creo que efectivamente hace falta profesionalizar los puestos públicos en el área de cultura, en el área de turismo. Seguimos teniendo desde hace muchos años, seguimos teniendo a personas improvisadas, personas que llegan a aprender y que falta precisamente esto, profesionalización, y falta un acercamiento más estrecho con las personas ligadas a la cultura en ese sentido. Y creo que eso es todo lo que quería yo comentar. Fueron muchas cosas las que quería yo comentar, pero creo que eso es en general. Quiero resaltar algo fundamental que dijiste, Carlos. Dijiste eventos culturales que refuercen la identidad del ser cordobés. Esa frase me encantó, porque es fundamental.
es fundamental el sentirse orgulloso de lo cordobés. Y esto significa también favorecer expresiones culturales de cordobeses. No importa el tipo de expresión que sea. Puede ser rap, puede ser reggaetón, puede ser lo más espantoso del mundo, la música de banda. Está bien, es que soy del norte y a mí me da vergüenza que sea la música que tipifique al norte, pero que la lleven a cabo también cordobeses, que la conozcan cordobeses, que manejen los detalles cordobeses, porque no es lo mismo ir a una función de lo que quieras, de baile folclórico, y ver a unas personas bailando ahí, decir, ay, qué bonito, a que tú resulta que tú también lo aprendiste, lo viviste, lo bailaste y sabes si están haciendo los pasos correctos, si hubo nuevos arreglos, etcétera. ¿Y a qué me refiero con esto? Durante muchos años estuve ilusionado con ver el espectáculo jarocho. Nunca, por distintas razones, lo pude ver. Cuando por fin lo vi fue en unos videos que circularon y terrible desilusión. El coreógrafo era el coreógrafo de Lord of the Dance. Y entonces ver a los jarochos bailar como celtas, espectacular, colorido, fastuoso, no sé, cualquier otro adjetivo de esos que usa la gente muy culta. Pero no era la expresión cultural. ¿Te refieres al de Amalia, el internacional que anda por Europa? Jarocho es el que hizo Miguel Alemán. Ah, ok. Es un espectáculo que circuló por el mundo, que lo presumían por todos lados, y cuando lo vi, era Lord of the Dance. El zapateado lo hacían como celtas, no lo hacían como jarochos. Y desde ahí empezó mi conflicto con algo que me enamoraba. Pero tengo un problema. No me gusta tener programas de más de hora y media, porque la gente me reclama cuando los ven. ¿Qué les parece si cada uno de ustedes presenta una breve conclusión? Y si es necesario, yo feliz y encantado de tener personas inteligentes que opinan con sabiduría sobre Córdoba, porque además, si logramos que el próximo alcalde, los candidatos, se enteren de este tipo de programas y lo vean, escucharán a la gente de Córdoba y abrirán su horizonte más allá de lo que les dice el asesor que traen en la oreja y que quiere ser el próximo jefe de obras públicas. Entonces, creo que este tipo de ejercicios vale mucho la pena, porque se le da la voz a gente que a veces no es escuchada. No digo que ustedes no sean escuchados. Yo no soy escuchado. Entonces, por lo menos tener este medio para que me escuchen ya es ganancia. ¿Les parece si entramos a conclusiones? ¿Estás incómodo, Carlos? Empieza tú ya que estás en pantalla. No, adelante, adelante. Yo acabo de intervenir, adelante. Efraín. ¿Conclusiones, don Pedro? Sí, bueno, Córdoba, pues es una ciudad grandiosa, es una ciudad que tiene mucha historia, mucho turismo, mucho café, y que nosotros como cordobeses debemos amarla, debemos incluso respetarla y promocionar. Nosotros somos los promotores de nuestra propia ciudad y hay que hablar bien de ella y sobre todo para que vengan inversiones y la ciudad crezca y crezca más. Sí, el ayuntamiento puede ser nuestra autoridad y puede ser quien maneje la ciudad y tome decisiones, pero no hay que estar siempre fiarse de ella, de esa autoridad. Siempre va a hablar más de nuestra ciudad, su gente definitivamente va a estar hablando más de la ciudad que una propia autoridad. Hoy por hoy somos conocida la ciudad y lo veíamos, veía una consulta popular a la llegada de Andrés Manuel para este domingo, pues tenemos como cordobeses, estamos hablando que tenemos la peor administración o consideran que es la peor administración, pero como dice Carlos, pues cada administración se puede decir lo mismo, ¿no? Sin embargo, lo que va a hablar bien de la ciudad en todas las consultas es que nosotros
como ciudadanos, hablemos bien de ella. Muchas gracias, Efraín. La cultura en Córdoba es muchísima. O sea, yo creo que antes de que yo pudiera ingresar, han de haber hablado muchísimas cosas que a lo mejor ya se han tocado en otras veces, en otros años, en otros tiempos, y siempre vamos a estar hablando maravillas de nuestra ciudad. Y esa cultura, tanto como debemos preservarla, como debemos de potenciar las nuevas imágenes que pueden estar apareciendo, nuevos actores, nuevos personajes, nueva gente nueva, con nuevas ideas, gente fresca que vaya a traer cosas nuevas y positivas para nuestra ciudad. Así que yo invito a que los ayuntamientos, o los siguientes, abran los espacios para que estas personas puedan expresarse, que puedan tener sus lugares de poder, de tener un lugar donde poder mostrar su arte, su cultura, y también en los medios de redes sociales, porque también hay muchísima gente, es donde también muestran sus conformidades, sus inconformidades, sus ideas, sus talentos, y las maneras en las que cada una de las personas, como nosotros, da su opinión sobre nuestra ciudad. Entonces, invito a que los ayuntamientos que vengan puedan tomar nota de lo que nosotros opinamos o de lo que van a estar viendo en redes sociales durante estos tiempos, porque ahí es donde las personas vierten también sus opiniones. Muchas gracias. Israel. Realmente un ligero apunte, Carlos dijo que tal vez las expresiones grandes no nos dejan nada. Yo de grandes eventos me he llevado las mejores sorpresas de mi vida, ¿no? Y me he llevado mucho, ¿no? Nada más como apunte. Ahora sí que pues sí, hay eventos que pues han marcado por completo mi vida, ¿no? Y como conclusión, yo creo que hay que acercarse al mundo. Hay que estar claros de que las nuevas expresiones ya tienen influencia del mundo externo. Ya no podemos ser ajenos a eso. Ya no podemos decir que es que pues estos cuates pues cantan reggaetón o cantan esto o también otras cosas, ¿no? El chiste es de que no podemos ser ajenos de que el mundo está modificado, ya no podemos volver atrás. ¿Y cuál es la estrategia? Adherirnos a él, a nuestro nuevo estilo, y a la vez hay que sentirse orgullosos, hay que tener un producto del cual sentirse orgullosos. Hay que hacerlo nuestro, dárselo al mundo y sentirnos que se sienta nuestro, ¿no? Orgullosos de ello. Muchas gracias. Don Carlos. José Miguel, bueno, antes de terminar, gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos quienes nos escucharon, también quien me está odiando por decir que Leti López es la mejor política, pero aclaro que la política implica precisamente llegar a acuerdos, consensos y buscar un progreso en este sentido. Ya se verá al final de la administración si finalmente su calificación, pero bueno, centrándonos en el tema. Efectivamente, Córdoba se debe de abrir al mundo, los cordobeses debemos de tener una visión cosmopolita, pero debemos de partir precisamente de nuestra identidad. Y quiero decirles que en cuanto a historia, en cuanto a tradiciones, cultura, gastronomía, leyendas, en cuanto a lo que somos nosotros precisamente como cordobeses, que tenemos riqueza cultural, porque tenemos aquí una importante comunidad española, tenemos, por supuesto, una identidad afromexicana, tenemos una identidad italiana, por supuesto, mestizos, japoneses, y muchos elementos del Caribe incluso también. Y bueno, podría yo nombrar diversas corrientes culturales que han llegado a Córdoba y que de alguna manera las hemos asimilado, aunque a lo mejor no estemos conscientes de ello. Y es a partir de ahí, de todo esto, que debemos precisamente proyectarnos al mundo. Pero es muy importante que como cordobeses estemos conscientes de ello y nos pongamos un poco a leer, a estudiar nuestra historia, a conocerla, porque es triste que, por ejemplo, en alguna ocasión que me tocó ir a dar una charla a un colegio privado de mucho dinero aquí en esta zona, en Córdoba, cuando yo les pregunté a los niños que cuando iban de vacaciones que si presumían su ciudad a donde iban, fuera de Córdoba,
al unísono gritaran todos que no, que estaban avergonzados de Córdoba, que cómo era posible, que Córdoba está fea, que Córdoba está el otra. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que no. Nos hace falta, como lo dije al principio, recuperar nuestro orgullo de ser cordobeses, nuestra identidad, para a partir de ahí proyectarnos. Córdoba creo que en una evaluación de los últimos 20 años va avanzando, estamos creciendo, hay mucho de qué explotar en este sentido. Y quiero concluir con eso para no alargarme. El arte y la cultura cordobesas no solo son entes abstractos, sino que los tenemos que convertir precisamente en lo que decía al principio Israel, en lo que es una economía naranja. ¿Y qué significa esto? Bueno, sacarle de alguna manera una utilidad, y eso lo han logrado perfectamente en muchos lados de México y del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los grandes eventos que se han hecho aquí en Córdoba, quiero decirles que no los ha hecho la administración municipal, las administraciones municipales. Son las administraciones municipales quienes han retomado las ideas. El Festival del Jazz lo retoman a partir de una propuesta de este chavo Calatayud. La propuesta del Festival Folclórico viene a partir también de una muchacha, se me olvidó ahorita el nombre, Jessica Navarro, que es la que promueve este evento y se hace. El Festival Emilio Carballido no viene de la administración municipal, viene del familiar de Emilio Carballido. Entonces tenemos una serie, el mismo Festival de Danza de Marta Sagún no viene por parte del ayuntamiento, nace de la iniciativa privada. Entonces, ojo con eso, hay que estar muy atento a eso. Cada administración debe de estar receptiva y abierta a hacer todo ese tipo a alentar ese tipo de expresiones culturales. Y para terminar, bueno, simplemente hacer mención de que hay que acercarnos precisamente a nuestra identidad, a nuestra cultura, para que de ahí podamos tener el progreso que todos queremos. Recordemos, hay que ser muy sencillos y muy simples en lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos en el lugar donde vivimos, que es Córdoba? Queremos tener seguridad, queremos tener servicios de primera calidad y queremos tener, por supuesto, esparcimiento. Y creo que en ese sentido nos falta la seguridad, tenemos por ahí, pero han disminuido los índices de violencia, no estamos como en el 2010, 2008. Tenemos que encaminarnos hacia los servicios públicos y lo que es en el tema de esparcimiento y sobre todo trabajos, creo que podemos ir trabajando sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias. El arquitecto Luis Miguel seguramente tuvo algún problema técnico porque estaba en pantalla y de repente desapareció. Ni siquiera fue un asunto de que él se separara. Empezó a llover y algo pasó en la zona donde está. Les agradezco mucho la participación del día de hoy y ojalá podamos tener más ejercicios como este, que a fin de cuentas benefician a la ciudad. ¿Quieres decir algo más, Israel? Nada, voy despidiéndome. Ahora sí que, pues, como dice Carlos, ¿no? Es muy cierto. Al final del día hay inseguridad, ¿no? Hay inseguridad y nos hacen falta ciertos servicios, ¿no? También hay que ir pensando en eso, pero yo creo que una visión global enfocada en esos tres aspectos que mencionó Carlos, creo que es el camino. Y como lo sigo mencionando, ¿no? Ir hacia una visión más cosmopolita de la ciudad. Muy bien, pues entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado. Yo no quería que te despidieras, Israel, pero no me dejaste, ya ni modo. Y nos estamos viendo muy pronto en otro Baldón de Cobián. Gracias a quienes nos ven en el canal de YouTube.